Bien, chicos, déjenme preguntarles algo justo al principio, antes de entrar en cualquier otro tema. Hoy es 5 de agosto de 2026. Durante las últimas 24 horas, los titulares en canales alternativos de inteligencia, redes militares cifradas y boletines regionales de defensa han explotado con una afirmación que, en la superficie, parece casi imposible de creer: que combatientes de Hezbollah en el sur del Líbano ejecutaron una única emboscada masiva y meticulosamente coordinada que destruyó o dejó fuera de servicio más de 200 vehículos militares israelíes, colapsando completamente todo un sector operativo del frente en cuestión de horas. Ahora bien, si enciendes hoy las cadenas de televisión occidentales tradicionales, no escucharás ese titular mencionado en absoluto. En su lugar, escucharás comunicados de prensa cuidadosamente preparados sobre reajustes tácticos localizados, redistribuciones ordenadas del perímetro y operaciones de limpieza selectiva en curso. Pero si te alejas de esos comunicados oficiales y observas los datos satelitales en bruto, los patrones de vuelos de evacuación de bajas en el campo de batalla, los aumentos de ingreso en hospitales regionales y las notas privadas de informes filtrados desde el Comando Norte de Israel en Sata, comienzas a darte cuenta de que algo profundo, estructural y potencialmente catastrófico acaba de cambiar sobre el terreno a lo largo de la frontera. Cuando te enfrentas a un evento táctico de esta magnitud, básicamente tienes dos opciones para procesar la información. La primera opción es descartar la afirmación de los más de 200 vehículos destruidos o inutilizados como una simple exageración de guerra, propaganda hiperbólica diseñada únicamente para elevar la moral de los civiles y proyectar una imagen de fuerza. La segunda opción es mirar más allá del sensacionalismo del titular, analizar sistemáticamente la mecánica interna de la guerra de emboscadas asimétricas en terrenos montañosos y hacerse la pregunta incómoda que estrategas militares de alto nivel en Washington, Tel Aviv y las sedes de la OTAN se están haciendo en privado ahora mismo. Y si el avance blindado israelí hacia el sur del Líbano no encontró simplemente una resistencia firme, sino que entró directamente en una zona de destrucción preparada durante años, una zona de muerte multicapa que ha destruido permanentemente la viabilidad operativa de las maniobras blindadas pesadas en todo el teatro del norte. Eso es precisamente lo que vamos a analizar hoy. Y al final de este vídeo verás cómo un solo desastre táctico a lo largo de una estrecha cresta montañosa puede deshacer instantáneamente meses de planificación estratégica de alto nivel, exponer los límites profundos de la guerra blindada moderna y obligar a una superpotencia mundial a reevaluar las bases fundamentales de su doctrina de defensa regional. Primero quiero darte el marco conceptual, porque así quiero que evalúes cada prueba y cada detalle operativo que discutiremos hoy. Todo conflicto geopolítico y militar funciona de acuerdo con reglas estructurales, y para entender por qué un ejército convencional fracasa en determinados entornos, necesitas comprender lo que yo llamo la trampa de la asimetría entre blindaje y terreno. En la doctrina militar convencional moderna, las formaciones blindadas pesadas centradas en tanques de batalla avanzados como el Merkava Mark V, vehículos blindados de transporte de personal como el Nammer y excavadoras blindadas de ingeniería de combate como la Caterpillar D9 están diseñadas para proyectar una fuerza aparentemente imparable. Están construidas para romper líneas defensivas enemigas, resistir impactos cinéticos directos, proteger a las unidades de infantería y capturar rápidamente objetivos geográficos estratégicos. Sin embargo, el blindaje pesado no funciona de manera independiente. Depende de dos variables fundamentales para mantenerse efectivo y sobrevivir en el campo de batalla moderno: la velocidad de avance continuo y unas líneas de suministro y reabastecimiento logístico seguras e ininterrumpidas. En el momento en que una fuerza convencional invasora entra en un terreno montañoso, elevado, densamente fortificado y preparado con anticipación, la ecuación táctica cambia completamente. El blindaje pesado se transforma de la noche a la mañana de un martillo ofensivo, agresivo y flexible en una línea rígida de objetivos de alto valor atrapados en estrechos caminos montañosos previsibles.
En este entorno, el defensor no necesita igualar al invasor en potencia de fuego, producción industrial o superioridad aérea. El defensor solo necesita controlar la geografía física y explotar la rigidez inherente al movimiento del enemigo. Al desactivar el vehículo delantero y el vehículo trasero de una columna mecanizada dentro de un corredor geográfico estrecho, una fuerza asimétrica puede dejar inmovilizada instantáneamente a toda la formación blindada. Una vez que un convoy blindado queda inmovilizado, sus avanzados sistemas ópticos, su pesado blindaje y su superior potencia de fuego pasan a un segundo plano. Se convierte en un objetivo atrapado. No hace falta una división completa de ejército para derrotar a un batallón blindado. Basta con pequeños equipos altamente disciplinados, equipados con misiles antitanque guiados, ATGM, cargas explosivas subterráneas previamente colocadas y municiones merodeadoras de bajo costo, operando desde infraestructuras subterráneas, ocultas y reforzadas. Cuando aplicas este marco de la trampa de la asimetría entre blindaje y terreno a los acontecimientos que supuestamente acaban de ocurrir en el sur del Líbano, rápidamente comprendes que esto no habría sido un enfrentamiento espontáneo ni una colisión accidental de fuerzas. Habría sido la ejecución de un modelo de defensa subterránea de largo plazo diseñado específicamente para neutralizar la superioridad blindada convencional. Para comprender completamente cómo ocurrió esta supuesta catástrofe táctica, repasemos 6 acontecimientos conectados que se desarrollaron durante las últimas 48 horas, analizando cómo cada decisión táctica creó un efecto dominó dentro de la estructura de mando. La secuencia operacional comenzó cuando elementos avanzados de una división blindada israelí iniciaron un avance de múltiples batallones a lo largo del eje de la cresta de Tabakara. El objetivo estratégico principal era, claro, asegurar el terreno elevado con vista sobre la cuenca del río Litani, establecer posiciones de fuego blindadas en las alturas y cortar los corredores de suministro que conectaban las células defensivas locales. Sin embargo, la geografía del eje Tabakara es conocida por ser extremadamente peligrosa. Está formada por estrechos caminos agrícolas sin pavimentar, rodeados por empinados acantilados rocosos en un lado y enormes caídas verticales en el otro. Reconociendo estas limitaciones, el mando israelí desplegó excavadoras blindadas de ingeniería de combate al frente del avance, limpiando minas antitanque y abriendo paso entre obstáculos físicos en la carretera. Aquí es donde entró en juego la paciencia defensiva de Hezbollah. En lugar de atacar a los vehículos de ingeniería que encabezaban la columna en el perímetro exterior, algo que habría alertado al mando israelí y provocado inmediatamente apoyo aéreo pesado, las unidades defensivas de Hezbollah permitieron deliberadamente que los elementos de reconocimiento avanzaran sin ser molestados por los puntos más estrechos del terreno. Esperaron en silencio mientras los vehículos blindados pesados, transportes blindados de personal y camiones logísticos avanzaban hacia el estrecho corredor montañoso. Solo cuando el cuerpo principal de la formación blindada estuvo completamente comprometido dentro del paso canalizado, la célula defensiva preparó la activación de la trampa. En el momento exacto en que la columna blindada alcanzó su máxima concentración a lo largo del camino de la cresta, las unidades de Hezbollah iniciaron el ataque, no con fuego directo, sino con una serie de potentes artefactos explosivos improvisados subterráneos conocidos como IED. Estos no eran simples bombas colocadas al borde de la carretera, eran enormes cargas explosivas de grado industrial enterradas varios metros bajo la carretera durante años de trabajos silenciosos de fortificación antes del conflicto. La detonación simultánea de estas cargas profundas produjo una onda de choque inmediata y devastadora. La explosión debajo del vehículo delantero abrió un enorme cráter en el estrecho camino, volcando un vehículo pesado de ingeniería y bloqueando por completo el avance hacia adelante. Al mismo tiempo, cargas subterráneas secundarias explotaron debajo de la parte trasera de la columna, derrumbando la pared rocosa detrás de la formación y enterrando los vehículos que cerraban la marcha bajo toneladas de escombros.
En menos de 10 segundos, una columna blindada completa que se extendía más de 1 kilómetro por un estrecho camino montañoso quedó completamente inmovilizada. El vector delantero había sido destruido, el vector trasero había quedado sellado, y los vehículos en el centro quedaron atrapados en una línea inmóvil, sin espacio para maniobrar ni darse la vuelta. Con la columna físicamente inmovilizada, los equipos antiblindaje de Hezbollah iniciaron la segunda fase de la emboscada desde posiciones elevadas previamente ocultas a través del valle y desde complejos de búnkeres de granito reforzados construidos dentro de los acantilados opuestos. El arma antiblindaje principal utilizada fue el sistema de misiles guiados antitanque ruso diseñado Kornet-EM, capaz de lanzar 2 misiles simultáneamente utilizando un único haz láser para intentar superar los sistemas de protección activa. Además, los operadores de Hezbollah desplegaron una nueva generación de drones FPV de ataque guiados mediante fibra óptica. Debido a que estos drones llevan un fino cable de fibra óptica que conecta directamente la aeronave con el operador, no emiten señales de radiofrecuencia. Como consecuencia, los sofisticados sistemas de guerra electrónica y los equipos de interferencia de frecuencia instalados en los vehículos blindados israelíes resultaron completamente ineficaces contra ellos. El sistema de protección activa Trophy de Israel, diseñado para interceptar cohetes antitanque entrantes utilizando proyectiles de contramedida guiados por radar, fue rápidamente superado por el enorme volumen y las trayectorias de los ataques. Aunque Trophy es eficaz contra amenazas horizontales entrantes en terreno abierto, tiene puntos débiles estructurales cuando los ataques llegan desde ángulos verticales pronunciados. Los operadores de drones de Hezbollah dirigieron municiones guiadas por fibra óptica directamente hacia la parte superior más vulnerable de las torretas de los tanques y los compartimentos de motores. Al mismo tiempo, las salvas de Kornet-EM golpearon las orugas y los sistemas de transmisión de los vehículos blindados. Vehículo tras vehículo fue desactivado sistemáticamente, provocando explosiones internas de munición y enviando enormes columnas de humo negro hacia el cielo de la montaña. Cuando la magnitud del desastre comenzó a quedar clara en el cuartel general del Comando Norte israelí, los oficiales enviaron columnas rápidas de rescate, vehículos blindados de recuperación pesada y helicópteros de evacuación médica para extraer a las tripulaciones atrapadas y a los soldados heridos. Sin embargo, la planificación operativa de Hezbollah había anticipado específicamente este intento de rescate. En el momento en que los vehículos de recuperación se acercaron a las rutas secundarias de acceso hacia la cresta, entraron directamente en zonas de destrucción previamente registradas. Las baterías de morteros de Hezbollah, utilizando sistemas automatizados de disparo conectados a puestos subterráneos de observación, cubrieron los caminos de entrada con fuego explosivo pesado y municiones de racimo. Al mismo tiempo, equipos de misiles antitanque de largo alcance situados en picos distantes atacaron los vehículos blindados de recuperación que se aproximaban, destruyendo camiones de remolque pesados antes de que pudieran llegar al lugar principal de la emboscada. Los helicópteros de evacuación médica que intentaban aterrizar en puntos designados para recoger bajas se vieron obligados a retirarse después de recibir fuego directo desde misiles antiaéreos portátiles, conocidos como Man-Parts, y ametralladoras antiaéreas pesadas ocultas en las colinas boscosas. Lo que debía ser una operación rápida de rescate táctico se transformó en una batalla de contención brutal de varias horas. Esto obligó a los tripulantes supervivientes a abandonar sus vehículos en llamas e intentar retirarse a pie por barrancos rocosos mientras seguían bajo fuego dirigido continuamente. Cuando el enfrentamiento táctico inmediato terminó finalmente al final de la tarde, el daño operacional sufrido por el avance israelí era, según el relato presentado, enorme. Los informes del campo de batalla indicaban que más de 30 plataformas blindadas pesadas de combate, incluidos tanques Merkava Mark V y vehículos blindados Nammer, quedaron completamente destruidas, quemadas o consideradas pérdidas totales a lo largo de la cresta. Además,
hasta 170 vehículos secundarios de apoyo, incluyendo camiones cisterna de combustible, vehículos de suministro de municiones, transportes ligeros y unidades móviles de mando que seguían al escalón logístico. Habrían resultado dañados por fuego de artillería, inutilizados por municiones merodeadoras o abandonados por sus tripulaciones durante la retirada caótica. Al combinar las pérdidas directas de combate con los abandonos de vehículos en todo el sector, la pérdida acumulada superaría los 200 vehículos militares funcionales. En términos militares prácticos, perder más de 200 vehículos de transporte y combate en un solo enfrentamiento localizado no solo altera un plan táctico. Según este análisis, destruiría fundamentalmente la capacidad operacional de toda una división mecanizada. La división perdería simultáneamente su movilidad, su capacidad de abastecimiento, su cohesión de mando y su impulso ofensivo. La verdadera prueba comienza cuando analizamos la defensa optimista de Israel y la enfrentamos con la realidad más dura del campo de batalla. El argumento a favor de Israel sostiene que las pérdidas sufridas en una emboscada local, aunque dolorosas, no representan una derrota estratégica. Israel todavía posee una superioridad aérea abrumadora, una inteligencia avanzada de vigilancia y reconocimiento, además del respaldo completo de la industria de defensa estadounidense. Según esta perspectiva, los ejércitos convencionales han sufrido reveses tácticos durante operaciones complejas en terrenos difíciles antes. La solución sería cambiar las tácticas, reducir los avances blindados directos, aumentar los ataques a distancia, utilizar municiones de precisión contra posiciones subterráneas y permitir que unidades de infantería apoyadas por drones limpien lentamente las zonas de resistencia. El argumento continúa diciendo que una fuerza irregular, aunque esté bien preparada y tenga sistemas avanzados de defensa, no puede ganar una guerra prolongada de desgaste industrial contra un Estado tecnológicamente superior, respaldado por una superpotencia mundial. Sobre el papel, este razonamiento parece lógico, pero falla al ignorar una realidad fundamental de la guerra moderna. El poder aéreo puede destruir objetivos, pero no puede ocupar y mantener territorio. Un ejército puede lanzar miles de ataques aéreos y destruir estructuras visibles en la superficie, pero si una fuerza defensiva disciplinada opera desde una red subterránea fortificada, los ataques aéreos solo provocan daños temporales. Cuando los bombardeos terminan y las tropas terrestres avanzan para tomar el control del terreno, los defensores pueden salir de sus túneles, recuperar armas almacenadas y volver a combatir desde posiciones protegidas. Además, este análisis ignora el costo real de reemplazar vehículos blindados modernos. Un tanque de batalla principal como el Merkava no es un equipo que pueda sustituirse rápidamente. Son sistemas extremadamente complejos que requieren meses de fabricación, componentes especializados, cadenas de suministro internacionales y tripulaciones altamente entrenadas. Perder decenas de vehículos blindados y más de un centenar de vehículos de apoyo en una sola operación genera una presión inmediata sobre la capacidad militar. Cada tanque destruido en el campo de batalla deja de estar disponible para otros frentes donde también existen amenazas. El punto más importante es que cuando una fuerza invasora pierde la capacidad de avanzar con sus vehículos pesados sin sufrir pérdidas enormes, su estrategia cambia completamente. Pasa de una estrategia ofensiva de maniobra profunda a una estrategia defensiva más estática. Y en una guerra asimétrica en terreno montañoso, un ejército convencional obligado a permanecer en posiciones fijas, rodeadas por territorio hostil, deja de proyectar poder y se convierte en un objetivo constante para ataques con drones, artillería y misiles antitanque. Entonces, ¿dónde deja esto al conflicto? ¿Qué señales concretas debemos observar en los próximos días para determinar si este cambio táctico se convierte en una realidad estratégica permanente? Hay 3 indicadores importantes que debemos vigilar durante las próximas semanas. Primero, el movimiento logístico y militar en las carreteras del norte de Israel. Hay que observar las imágenes satelitales y los informes de inteligencia de fuentes abiertas
para detectar grandes movimientos de equipos militares pesados, vehículos de transporte y plataformas de carga. Si se observan numerosos tanques dañados o en funcionamiento, siendo trasladados desde la frontera con Líbano hacia centros de mantenimiento en el interior de Israel, podría indicar que el Comando Norte está abandonando los avances blindados profundos y está reorganizando sus fuerzas en posiciones defensivas más cercanas a la frontera. Segundo, los controles de información dentro de Israel. Es importante prestar atención a los reportes de los medios israelíes y a las restricciones militares sobre la información. Si aparecen prohibiciones más estrictas para periodistas locales sobre cifras de bajas, daños a vehículos militares o ubicaciones exactas de los combates, podría ser una señal de que la realidad operacional en el terreno es más complicada de lo que muestran los comunicados oficiales. Cuando un ejército limita repentinamente el acceso a información sobre hospitales militares, pérdidas y operaciones de primera línea, suele indicar que existe una preocupación por la percepción pública del conflicto. Tercero, los cambios diplomáticos en las negociaciones de alto el fuego. Hay que seguir cuidadosamente el tono de las conversaciones diplomáticas en centros como Roma, Doha y Washington. Si representantes israelíes que anteriormente exigían condiciones máximas como el desarme total de las fuerzas del norte o cambios profundos en la frontera, comienzan a mostrar mayor flexibilidad hacia acuerdos internacionales, fuerzas de monitoreo o zonas de seguridad supervisadas por terceros, eso podría indicar un cambio importante. Podría significar que los líderes militares han presentado una evaluación privada al gobierno, que una solución exclusivamente militar ya no es alcanzable a un costo aceptable. Para entender la importancia histórica de este momento, vale la pena mirar un ejemplo del pasado. Hace más de 5 décadas, durante la guerra del Yom Kippur de 1973, las fuerzas blindadas israelíes realizaron grandes contraataques en el desierto del Sinaí, confiando en que la superioridad de sus tanques les permitiría derrotar rápidamente al enemigo. Pero en batallas como la de la Granja China, los tanques israelíes se encontraron con posiciones egipcias fortificadas, donde la infantería utilizaba misiles antitanque y lanzacohetes. En pocas horas, numerosos vehículos blindados israelíes quedaron destruidos en el campo de batalla. Ese episodio tuvo consecuencias profundas. Obligó a los ejércitos de todo el mundo a reconsiderar la vulnerabilidad de los tanques modernos frente a armas antitanque baratas utilizadas por tropas bien posicionadas. Hoy, al observar los terrenos montañosos del sur del Líbano y la combinación de drones, misiles antitanque y defensas subterráneas, surge una pregunta importante. ¿Estamos viendo una repetición de esa lección histórica en una escala mucho mayor? La cuestión central para los estrategas militares ya no es solamente si un ejército puede avanzar unos kilómetros dentro de territorio enemigo. La pregunta más profunda es: ¿estamos presenciando el final de la guerra de maniobra blindada tradicional frente a las nuevas tecnologías asimétricas del siglo XXI? Quiero saber qué opinas. Cuestiona este análisis, señala qué puntos crees que son correctos y qué factores podrían faltar en esta evaluación. Así es como se mejora la comprensión de los conflictos, separando la propaganda de la realidad y analizando los acontecimientos globales con una mirada crítica. Mantente atento y nos vemos en el próximo análisis. La pregunta final que queda sobre la mesa es si estamos realmente ante un cambio histórico en la forma en que se libran las guerras modernas o si simplemente estamos observando una fase específica de un conflicto donde un ejército convencional enfrenta dificultades temporales. La historia militar muestra que cada generación de armas crea la ilusión de que una tecnología concreta puede cambiar completamente la naturaleza de la guerra. Los tanques dominaron los campos de batalla del siglo XX, pero luego aparecieron misiles antitanque, drones y sistemas de vigilancia que redujeron esa ventaja. Sin embargo, eso no significa necesariamente que los vehículos blindados hayan quedado obsoletos. Lo que cambia es la forma en que deben utilizarse. Los ejércitos modernos ya no pueden depender únicamente de grandes columnas blindadas avanzando por rutas previsibles.
Necesitan una combinación de inteligencia avanzada, guerra electrónica, drones de reconocimiento, apoyo aéreo, infantería bien coordinada y ataques de precisión. El verdadero desafío no es solamente destruir los vehículos enemigos, sino impedir que una fuerza defensiva pueda ocultarse, moverse y volver a atacar desde posiciones protegidas. En un entorno como el sur del Líbano, donde existen montañas, túneles y redes defensivas preparadas durante años, incluso el ejército más avanzado puede encontrar enormes dificultades. Pero la otra cara del argumento es que una organización armada no estatal también enfrenta grandes limitaciones. Mantener una guerra prolongada requiere suministros constantes, reemplazo de armas, comunicaciones seguras y capacidad para resistir una presión militar continua. La superioridad tecnológica, económica y logística de un Estado puede convertirse en una ventaja decisiva con el paso del tiempo. Por eso, la pregunta no es simplemente quién gana una batalla concreta, sino quién puede sostener el conflicto durante meses o años. Una emboscada exitosa puede cambiar la percepción pública, afectar la moral y obligar a cambiar tácticas, pero una guerra completa se decide por una combinación de factores: producción industrial, inteligencia, alianzas internacionales, capacidad económica y voluntad política. El futuro de este conflicto dependerá de varios elementos clave: la capacidad de las fuerzas defensivas para mantener sus redes subterráneas y continuar realizando ataques efectivos; la capacidad israelí para adaptar sus tácticas y reducir su vulnerabilidad frente a drones y misiles antitanque; la presión diplomática internacional para detener la escalada; la disposición de los actores regionales a ampliar o limitar su participación. En última instancia, el punto central de este análisis es que la guerra moderna está cambiando. Las armas más caras y avanzadas del mundo pueden ser desafiadas por sistemas mucho más baratos cuando se utilizan dentro del entorno adecuado y con una estrategia inteligente. Pero también es cierto que la tecnología por sí sola no determina el resultado de una guerra. La organización, la adaptación y la capacidad de mantener una campaña prolongada siguen siendo factores fundamentales. El verdadero resultado de esta confrontación no se decidirá únicamente en una montaña o en una emboscada concreta, sino en la capacidad de cada lado para aprender, adaptarse y continuar mucho después del primer impacto. La historia militar siempre ha demostrado una cosa: los ejércitos que sobreviven no son necesariamente los que tienen las mejores armas, sino los que mejor entienden cómo utilizar sus recursos en el campo de batalla. Al mirar hacia adelante, la pregunta más importante no es solamente quién ganó un enfrentamiento específico, sino qué lecciones extraerán los principales actores de esta nueva fase del conflicto. Para Israel, el desafío consiste en responder a una realidad que muchos ejércitos modernos han tenido que enfrentar. La tecnología avanzada no elimina por completo los problemas tradicionales de la guerra. Los sistemas de defensa activa, los vehículos blindados de última generación y la superioridad aérea ofrecen ventajas enormes, pero no garantizan una victoria automática cuando el enemigo controla el terreno, conoce el entorno y ha preparado defensas durante años. El campo de batalla moderno se ha convertido en una combinación compleja de elementos. Ya no se trata solamente de tanques contra tanques o soldados contra soldados. Ahora incluye drones baratos capaces de destruir equipos costosos, redes subterráneas que permiten sobrevivir a intensos bombardeos, guerra electrónica para bloquear comunicaciones y una batalla constante por la información. Quien controla la información, la inteligencia y la capacidad de adaptarse rápidamente puede obtener una ventaja incluso frente a un enemigo con mayor presupuesto y más tecnología. Para Hezbollah y otros grupos que emplean estrategias asimétricas, la lección también es clara. Una defensa basada en túneles, emboscadas y misiles antitanque puede infligir daños importantes a una fuerza convencional, pero mantener esa estrategia requiere disciplina, organización y una red logística capaz de sobrevivir bajo presión constante.